Ya lo sé, siempre que intentas hacer roscón de reyes, o te queda duro, o no te queda esponjoso, o no te eleva la masa. Así que claro, tú crees que es una receta imposible y acabas comprando el del súper o uno de autor que vale 50 pavazos, con chispas de petacetas y mucha crema de pistachos, muy pistachos y mucho pistachos. ¡Basta ya con la crema de pistachos! Perdón. Pero tú en realidad quieres algo así. Un roscón esponjoso, con sabores como la almendra tostada y que huela a roscón, con su aroma a naranja y a limón, tradicional, de estos que hacen que toda la casa huela a Navidad. Y lo que no sabes es que en realidad es una receta muy fácil, pero te faltan los truquitos, las perlitas de conocimiento que hacen que pases de esto a esto. ¿Qué hago si no me sube la masa? ¿Cómo consigo que no se me derrita el relleno? ¿Por qué mi roscón huele a 200 monjas haciendo mazapán y el tuyo a bocadillo de mortadela? Todo esto y mucho más en cómo hacer bien un roscón de reyes. Por cierto, yo que tú me quedaba hasta el final porque traigo un montón de regalos navideños para vosotros y no están nada mal. ¡Comenzamos! Seguro que ya has visto otros vídeos sobre roscones y estás más perdido que 100 adolescentes en el Ministerio de Hacienda. Que si unos te dicen que hay que poner primero los líquidos, otros te dicen que hay que poner primero los sólidos, que si ponle leche bendecida por un chamán al vino o no le pongas leche pero sí sangre de unicornio. Yo te voy a enseñar un método infalible, al estilo tradicional, sin invenciones ni modernidades, pero con algunos trucos para mejorarlo. Y si sigues todos los pasos, te vas a comer el mejor roscón que hayas comido nunca. Y además, donde sé que la gente suele fallar, yo me voy a parar y te voy a explicar por qué estás fallando. El azúcar perlado es algo que no se suele encontrar en los supermercados, pero que es muy fácil de hacer. Además, queda muy bien en los roscones de reyes. Solo tienes que poner 200 gramos de azúcar glass en un bol y añadir exactamente 15 mililitros de agua. Aquí la cantidad es súper importante. Un chorrito de agua de más y tu mezcla se autodestruirá. Remueve para que el azúcar vaya absorbiendo toda la humedad y apelmazándose. Y ten cuidado si eres tan poderoso como yo, porque puedes romper la cuchara. No controlo mi fuerza, ¿qué queréis que os diga? Siempre me pasa con las cucharas y el pecho de mis enemigos. Dejad vuestras últimas palabras para mi cuchara en los comentarios. Menos mal que ya había llegado el momento de utilizar las manos. Mezcla y mezcla hasta conseguir que esto se convierta en una masa. Pero si no lo consigues por falta de agua, siempre puedes ponerle unas gotas más. Al final tiene que quedarte esta especie de plastilina, blandita y más agradable al tacto que acariciar el escroto de un mogwai, pero que a la vez sea muy fácil de descomponer con las manos por su cantidad escasa de humedad. Vas a pasar un rato muy divertido pellizcando la masa para crear mini trocitos que luego se convertirán en tu azúcar perlado. Si al pellizcar no se deshace y se queda como plastilina, es que está demasiado húmedo. Ponle más azúcar glass y vuelve a amasar. Si ya tienes algo como esto, déjalo, abandonado y triste en un rincón durante 24 horas para que la vida haga su trabajo. Obtendrás esto de aquí, azúcar perlado listo para ser utilizado. Esto en un roscón de reyes es obligatorio y me da igual que no lo quieras, te lo comes y te callas. Necesitas un bol bien amplio para que yo y el gato pizzero te enseñemos a hacer la masa del roscón. Lo primero que añado es la leche templada, y no por un tema químico súper trascendente, sino porque así la levadura se disuelve más fácil. Ya está, misterio resuelto. 120 mililitros de leche que voy a utilizar para desmenuzar y disolver, 15 gramos de levadura fresca prensada o de 4 a 6 gramos de levadura granulada de panadero. Agua de azahar, también conocida como Orange Blossom Water. Puedes ponerla o no, pero que sepas que el roscón tradicional sí la lleva. 3 cucharadas para adentro. Huele a Navidad, me gusta su aroma y al gato que come pizza también. Aquí va el primero de mis trucos. Ponle 3 cucharadas de ron tostado. Hace que la masa sea más elegante y más compleja, como el directivo de una multinacional sentado al lado de su chimenea con una copa de brandy entre las manos. Aunque muy elegante no es, porque le he puesto el ron más barato del súper. ¡Capitán Morgan! Creo sinceramente que esta es la única botella que se ha vendido nunca de este ron. Raya una piel de naranja y de un limón. Esto hará que tu roscón huela rico desde la calle, que por un lado pues está bien, pero por otro puede que haga que tus vecinos aparezcan en tu puerta tal que así.
Añade 2 huevos partidos con una sola mano porque si lo haces con las dos, Jesucito matará a un gatito aleatorio del planeta. Ponle también 120 gramos de azúcar y remueve con unas varillas hasta que todos los ingredientes se integren. Este es el momento de añadir la harina, que debe ser de fuerza, es decir, harina con más gluten que la regular. Pero Pilopi, ¿qué pasa si utilizo harina normal? Pues esto es lo que pasa, en tu cara. Lo primero que tienes que hacer es remover con una cuchara porque si no te mancharás. Pero cuando la mezcla se empiece a pelmazar, la mejor herramienta para amasar pues son tus manos, a no ser que seas este peluquero. Vas a ver muy rápido que no es una masa difícil que se te quede pegada. Eso sí, tú eliges cómo amasar. Mis técnicas favoritas son el desliza y golpea con una sola mano, también llamada la poderosa técnica de Pilopi ejecutada con la fuerza de un dios de la comida, o la técnica Superman Clark Kent. La llamo así porque usamos las dos manos con movimientos prácticamente iguales, por turnos, así que es imposible que las veamos las dos juntas a la vez. Cuando está Superman no está Clark y cuando está Clark no está Superman. En unos 5 minutos terrícolas deberías tener algo como esto, una masa suave, agradable, que no se pega mucho a las manos y que tampoco ha sido tan difícil de obtener, ¿verdad? Pues estamos a punto de reventarlo todo. La masa que tienes en estos momentos necesita materia grasa y que el gluten se desarrolle, si no es solo masa, no roscón. Así que tenemos que añadir 120 gramos de mantequilla en pomada, la cual se consigue teniéndola a temperatura ambiente durante al menos 3 horas. Por cierto, yo aprovecho ahora para poner media cucharadita de sal, pero entre tú y yo, puedes hacerlo antes, que no va a pasar nada de nada. La mantequilla desencadenará una serie de catastróficas desdichas que harán que tu masa se convierta en un infierno para tu débil cuerpecito y tus enclenques brazos. Sí, ya lo sé, todo parecía ir muy bien. Estabas disfrutando de algo maravilloso y de repente el caos y la destrucción inundan tu vida. Pero no te preocupes, confía en el proceso. Si tú sigues amasando, aunque la masa parezca tener vida propia y haber nacido para ensuciar tu encimera y tus manitas de cocinillas, yo te prometo que todo cobrará sentido al final. Aunque tengas que pasar por esto, y por esto, y por esto... Al final la masa absorberá toda la mantequilla para acabar siendo más suave, más blandita, más elástica y más todo. Métela en el bol donde fue forjada por primera vez, mancha toda su superficie con un poco de aceite, tápala con un film transparente y deja que repose durante 2 horas dentro de la nevera. Pasado ese tiempo ya tendrás una masa reposada. Lo único que queda para terminar es amasarla de nuevo con mucha paciencia. Este último amasado hará que tus manos trasladen tu calor corporal a la masa y además desarrollará el gluten para que sea elástica y pueda levar como barriga de alemán en Mallorca. ¿Cuánto tiempo tienes que utilizar la técnica del Superman? Pues hasta que seas capaz de estirar la masa y se vuelva casi transparente sin romperse. Si no puedes hacer esto, sigue amasando, my friend. En caso contrario, ya puedes darle forma al roscón. Enhorabuena. Primero haces una bola. Esa bola la aplanas con la palma de tus manos. Luego utilizas un par de dedos para atravesarla de lado a lado. Y utilizando tus manos vas estirando poco a poco la masa intentando que quede con el mismo grosor. Procura dejar un agujero bien gordo en el centro porque entre que la masa es rebelde y tiende a encogerse y que va a hinchar como labios de señora operada, si haces un agujero pequeño tu roscón parecerá pan de hamburguesa. Cuando lo tengas pásalo a una bandeja de horno con un papel de hornear. Tu misión secreta es que se hinche hasta doblar su tamaño consiguiendo así una miga suave, blandita y esponjosa. Nombre en clave, levar la masa. Si tienes la cantidad de levadura correcta, los azúcares necesarios para que la levadura se alimente y suelte a cambio gases, y la materia grasa necesaria para que la masa sea elástica y blandita como para que esos gases la cambien de volumen, pues ya tienes un roscón. El único secreto aquí es que la levadura se activa a partir de 25 grados. Cuando llega a 30-35 empieza a debilitarse y es como menos efectiva. Y cuando llega a 60 pues se muere. ¿Qué pasa si vives en el Congo y estás a 45 grados en tu cocina? Pues que te va a costar mucho que suba la masa. Lo mismo que en Noruega, en invierno a -3 grados, no hay temperatura suficiente y la levadura no se activa. Tienes que procurar que la levadura esté contenta de 30 a 35 grados y como seguramente no tienes una fermentadora en casa, pues te voy a explicar un truco que funciona siempre. Enciende tu horno a 50 grados, que suele ser el mínimo, no se puede poner menos. Déjalo cerrado y espera un ratito a que baje de temperatura y cuando esté, pues metes el roscón. Con eso ya tienes unos 35 grados, a no ser que vivas en un sitio con mucho calor y entonces
entonces tendrás que buscar un sitio fresco. Aquí no hay tiempo de espera, ni 2 horas, ni 1 hora, ni 40 horas, ni nada. Lo que tienes que hacer es que la masa triplique su tamaño y ya está. Si tienes contenta la levadura, pues lo mismo esto ocurre en 1 hora y media, pero si tiene más frío que tu abuela sorbiendo un granizado, pues lo mismo pasa en 2 horas, o nunca. Mantén contenta la levadura. Si lo haces, lo que antes era Bruce Banner, ahora será Hulk. Mira qué hinchadita está. Dan ganas de dormir acurrucado encima. Lo mismo te sirve como roscón que de almohada. Ya puedes pintar toda la superficie con huevo batido. No te dejes ni un trocito para que quede un dorado uniforme. Y sí, tenía que pasar. Ya llegó el momento. Paremos la música, por favor. Esto de aquí es fruta escarchada, la más odiada de todo el internet. Y no lo entiendo porque a mí me gusta. Os voy a decir una cosa, os pensáis que sois muy guays por odiarla por moda o por meme, pero que sepáis que voy a leer vuestros comentarios de odio con esta cara. A mí me gusta ponerle también almendras crudas laminadas. No es obligatorio, como ninguna de las otras cosas en realidad, porque podrías poner bacon y galletas Lotus aquí arriba si quieres, pero a mí las almendras me flipan. Y para terminar, el azúcar perlado que hemos fabricado nosotros mismos. Podéis mojar azúcar normal y corriente con agua y repartirlo por encima, ponerle caramelo, o infringir todas las leyes de los hombres y los dioses poniendo cosas como trocitos de Kit Kat o gominolas. Pero lo tradicional y lo que yo prefiero es azúcar perlado, porque no estoy enfermo como vosotros. El resultado tenéis que meterlo en el horno durante 25 o 30 minutos a 170 grados con calor por arriba y por abajo y sin el aire activado. Por cierto, si lo estás cocinando y ves que se te está dorando demasiado, ponle un papel de hornear encima y así bloqueas el calor, se va a hacer igual por todas partes y no se te quema. A estas alturas toda tu ciudad sabe que estás horneando roscón porque es imposible resistirse al olor que desprende. Si has seguido todos los pasos debería ser blandito y con un dorado uniforme, así que solo queda que lo pases a una rejilla para que no se humedezca por debajo y baje a temperatura ambiente. Si después de todo este proceso no tienes paciencia y no dejas que el roscón se enfríe, iré a por ti y me comeré tu corazón, acompañado de fruta escarchada. Puedes rellenar de lo que quieras tu roscón, pero lo más tradicional es rellenarlo de nata o no ponerle relleno, aunque confieso que mi favorita es la crema pastelera. 500 gramos de nata para montar y 180 gramos de azúcar glass. Remuévelo todo un poco para que no parezca que te has estornudado encima un traficante, y empieza a montar la nata con una batidora de varillas. A mitad de proceso a mí me gusta añadir 250 gramos de queso mascarpone. No es obligatorio, pero a mí me gusta ponerlo porque hace que la nata sea más cremosa y aguante mejor sin derretirse. Confiad en mí, que a veces viene bien probar cosas nuevas. Termina de montar, pero sin pasarte para no cortar la nata. Abre el roscón por la mitad, que ya debería estar a temperatura ambiente para poder rellenarlo, y ponle el relleno. Yo lo estoy poniendo con una manga pastelera para que quede bonito, pero la verdad, si te lo vas a comer tú y no tienes manga pastelera, como si lo pones con la pezuña de un antílope. Usa una cuchara y listo, como si no hubieses metido nunca el dedo en un tarro de Nutella. Que a mí no puedes engañarme, que yo lo veo todo. Y ahora toca probar, que es lo mejor de hacer vídeos para vosotros, porque sí, os quiero mucho, me gusta enseñaros cosas, pero lo mejor es comerse este trozaco de roscón de Reyes, que solo tengo que probarlo y la verdad podía haberme cogido uno que no sea tan grande como mi cabeza, pero qué sé yo, aprovechando el momento. Vamos con el probamiento. Está increíble. Es que tiene mucho sabor. Según vas mordiendo, el aroma se te mete dentro. La Navidad ahora mismo está en mi interior. Sabe a infancia, sabe a Navidad, sabe a dos renos fornicando en mitad de la nieve. Perdón, haciendo el amor navideño entre dos renos. Pero un momento, hay algo metido aquí dentro. Ah, claro. Todo roscón tiene que tener regalitos, pero este roscón lo he cocinado yo.
¿Quién ha metido esto aquí? Sea como sea, esto es lo que me ha tocado en el roscón. Una Nintendo Switch, como la que podrás encontrar en la web del roscón de Cofidis, patrocinadores de este vídeo y Reyes Magos ocasionales. Hay un montón de regalos en la web que os dejo en la cajita de descripción, como esta Nintendo Switch. ¿Qué? Ah, no, claro. Claro, me dice mi asistente que no es esta, porque tendrías que tener unas manitas muy pequeñitas para poder jugar. ¡Cofidis! ¡Cofidis! Tendrá que ser una Nintendo Switch al menos el doble de grande que esta, y con un juego, y 3 años de garantía contra accidentes, y que solo tengan que dejar su nombre y su correo electrónico para participar. Ni contraseñas, ni usuarios, ni dame 1 litro de tu sangre para participar en el sorteo. Todo lo mejor para y por los pequeñucos. Visitad la web, que hay un montón de premios, en serio. La Nintendo Switch, una cafetera Nespresso, también al menos el doble de grande que esta, una vajilla de porcelana, mírala qué bonita, con su mini tenedor y su mini cuchillo, o un portátil y varias cestas de Navidad. Los Reyes de Cofidis han llegado a tu casa. Y muy importante, puedes poner más de un correo para participar más de una vez. Si metes tu correo, el de tu hermana y el de tu prima, la del pueblo, también se vale. Muchas gracias como siempre por ver este vídeo, nos vemos en la próxima aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida. ¡Basta ya de crema de pistachos! ¡Cofidis!